Muy buenos días a todos, que el Señor nos continúe bendiciendo en este precioso domingo, un precioso domingo del mes de abril, Día del Señor. Todos los días son del Señor, todos, y todos los días deben ser vividos para el Señor. Pero el domingo es el día del Señor porque es el día separado para la alabanza de su nombre de una manera especial a través de la congregación en la casa de Dios. El templo es la casa de Dios. Y Dios mora en el templo, como está en todas partes. ¿Por qué decimos que Dios mora en el templo? No quiere decir que esa sea la morada de Dios en general. No, pero Dios mora en el templo porque allí es el lugar que Él ha escogido para que todos nosotros como iglesia seamos edificados. Por eso, antes de que usted y yo hagamos acto de presencia en el templo, ya Dios está allí, como Dios está en todas partes. Pero en su iglesia de una manera especial, su Espíritu Santo, para dirigir lo que se haga, alabanzas, todas las cosas. Es algo místico, es algo espiritual, pero es una gran realidad. Al igual que Dios mora en nuestros corazones, que es la unión mística de la iglesia con Dios. Y esto le da un gran sentido a nuestra reunión. Por eso decimos cuando vamos al templo que vamos a la casa de Dios. Porque si bien no es la casa de la dirección de Dios, porque Dios no tiene una dirección física, eso es lógico, pero no hay comparación, no hay mente, solo la mente humana puede crear tamaña tontería, pero sí es la casa de Dios porque es la casa dedicada a Dios y donde no vamos a buscar su presencia porque ya la llevamos en nuestros corazones, ¿verdad? Como iglesia, pero vamos a compartirla uno con otros y a mostrarla a aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios se acerquen al templo, que no conozcan al Señor y se les da la oportunidad, Dios les da la oportunidad a través del mensaje, a través de la adoración, y se van a la escuela dominical y todo esto, Dios les está dando la oportunidad de que le reconozcan a Jesús como único y suficiente Salvador. Esto puede hacerse en cualquier lugar, pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice no dejando de congregarse. Y quiero destacar de una manera muy especial esto que destaco todos los domingos. Esto no es un asunto de costumbre, esto no es un asunto de religiosidad o ritual, esto es un asunto de obediencia. La Biblia lo dice muy claro, no dejando de congregarse. Ahora, ¿dónde se congrega usted? Esa es su responsabilidad. Recibe el alimento espiritual sólido y de adultos necesario para su crecimiento espiritual. Usted decide, esa es su responsabilidad. Lo que sí le voy a decir es que usted no se va a congregar donde le guste o donde tradicionalmente le hayan enseñado. Busque la dirección de Dios. Congréguese en el lugar que Dios tiene para usted. Hay muchos lugares, pero Dios tiene un lugar para usted. Ayer conversaba con una hermana que tiene un gran don del canto. Dios le ha dado un don grande del canto y ella habla de que las otras personas podían también ser motivadas y enseñadas a cantar. Y le dije, no, porque usted es única. Ella se sintió bastante movida por esto y todos somos únicos, mis amados. Somos únicos para Dios. Y con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito específico y eso incluye dónde nos vamos a congregar. Dicho esto, donde me extendí, no pensaba hacerlo, vamos a leer en nuestra palabra de Dios en el Salmo 91, que es el que se conoce como Morando bajo la sombra del Omnipotente, un salmo muy apreciado y muy inspirador. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Salmo 91, versículos 1 al 4, donde leemos de la manera siguiente: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
Que Dios continúe bendiciendo su palabra en nuestros corazones, que vaya más allá de nuestros oídos y de endulzar nuestros sentidos y se deposite en nuestros corazones, llevando a nosotros la paz y la confianza que tan solo Dios puede dar. La palabra de Dios nos dice: el que aspira a habitar al abrigo del Altísimo. La palabra de Dios tampoco dice el que cree que habita al abrigo del Altísimo. Cuando Cristóbal Colón llegó a América y creyó que había encontrado una ruta corta a las Indias, estaba más equivocado, pero para él había encontrado una ruta corta a las Indias y luego se dio cuenta que era un continente desconocido. Por eso América no lleva su nombre, porque el que hizo la cartografía del continente y lo descifró, es decir, lo llevó a mapa, fue Américo Vespucio. Por eso le pusieron América, pero Colón creía que había llegado a otro lado y estaba en América. Uno de los más grandes descubrimientos de ese siglo y que afectó profundamente el devenir del mundo. De igual manera, Dios afecta profundamente tu vida y la mía cuando esta palabra se hace realidad en nuestras vidas. Pero esa es una realidad que debe ser mostrada a través de los hechos. El que habita al abrigo del Altísimo, por ende, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la sombra quiere decir el cuidado y refugio del Omnipotente. Y por estar en esa posición, por estar al abrigo del Altísimo, por haber escogido el camino correcto, por haber escogido la actitud correcta, moro bajo la sombra del Omnipotente, por tanto puedo hacer esto. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. No es un castillo en una forma romántica como la muestran en las películas, no es un castillo en la ostentación y el estatus que da vivir en un castillo para príncipes y reinas y toda esa corte. No se refiere a eso. Esperanza mía. La esperanza es aquello que fundamenta nuestra fe, que fundamenta nuestra esperanza en sí misma, esperanza sobre esperanza. ¿En qué se fundamenta nuestra esperanza? Allí estará también nuestra confianza. Por eso dice, esperanza mía y castillo mío. Y el castillo se refiere a refugio, a lugar seguro, donde puedo morar con tranquilidad. Mi Dios, en quien confiaré. ¿En quién confiaré? Pero ¿en quién confiaré? En todo momento y en toda circunstancia. No es posible entrar al mar con mal tiempo y no sentir el abatimiento de las olas. Las olas sacuden el barco y muchas cosas suceden. La proa se levanta y se hunde debajo del agua y luego sale desplazando el agua hacia los lados. Esto es impresionante para los que lo hemos visto. De igual manera Dios compara, mi Dios en quien confiaré. Por turbulentas que sean las aguas, por difícil que sea la situación, por lejano que se vea el objetivo y difícil de alcanzar, no es con tus fuerzas ni con las mías, es con la confianza en Dios. Él nos guía hacia el camino correcto y la mayoría de las veces lo mejor que podemos hacer es esperar, porque la fe y la confianza producen tranquilidad en la espera. Y esta tranquilidad no quiere decir que no pensemos qué pasa que no sucede, pero cuando ese qué pasa que no sucede o el temor llega a nuestro corazón, nosotros le decimos a ese temor, yo habito a la sombra del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente, y yo le digo a mi Dios, esperanza mía y castillo mío, en ti confiaré. Y si confiamos en Dios, tendremos tranquilidad. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy.
Dios nos ha dado de su paz y en Jesucristo tenemos paz. La paz de Dios. Mi paz os dejo. La paz, oh Dios, es por medio de la paz que tenemos en la confianza en Dios que podemos tener paz mental, espiritual, de todo tipo en medio de las circunstancias. No como el mundo la da, sino como Él la da. Y le digo, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Por qué? Porque Él me libra del lazo del cazador, esto es de las artimañas del enemigo, de la peste destructora. Esto no quiere decir que no me voy a enfermar. Esto habla en un sentido espiritual. Me libra de todo aquello que puede destruir mi fe. Con sus plumas te cubrirá. Esto es una alegoría bellísima acerca de la gallina que empolla a sus hijos. Mire, puede estar lloviendo y la gallina más cubre a sus hijos. Y se expone ella a las cosas del agua, a lo que sea, a los elementos, pero está cubriendo a sus hijos. La gallina, un animal tan indefenso, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. Algunos lo han personificado como un ángel que te cubre. No es eso. Es debajo de la protección de Dios, porque moras al abrigo del Altísimo. Escudo y adarga es su verdad. La verdad de Dios es escudo y adarga. El escudo era pequeño, de madera mayormente, y se utilizaba para protegerse de las armas cercanas, cortas, que atacaban ahí al mismo, directamente, lanza, martillo, lo que fuera, espada. El escudo protegía de eso. Pero cuando habían arqueros, si usted habrá notado en las películas épicas, usted verá que los que van adelante, que van en avanzada, llevan un escudo grande que cubre todo el cuerpo. Y si es necesario, lo pueden unir unos con otros, se ponen debajo y crean como una caparazón. Esa es la adarga, un escudo largo que cubre todo el cuerpo y que en un tiempo fue hecho de cuero. La adarga es para protegerse de las armas que disparan desde la distancia. Por supuesto, usted dirá, un cañonazo, no, de ninguna manera. Apoyámonos al contexto histórico. Está hablando de flechas, está hablando de dardos, está hablando de todas estas cosas. Escudo y adarga es su verdad, la verdad de Dios. Por eso usted y yo necesitamos habitar bajo el abrigo del Altísimo, porque si habitamos bajo el abrigo del Altísimo, por ende, por consecuencia, moraremos bajo la sombra del Omnipotente, la protección de Dios, y podremos decir a Jehová, a nuestro Dios, esperanza mía y castillo mío. Y cuando Dios es su esperanza, usted no necesita actuar con los subterfugios y artimañas del mundo. Usted no necesita mentir. Usted no necesita usar circunstancias o técnicas que se usan en el mundo para alcanzar objetivos, porque de esa manera usted estaría confiando en los rudimentos del mundo, que eran los rudimentos de la vieja criatura y de los cuales debemos separarnos. Entre ellos está la mentira, entre ellos está callar la verdad. ¿Sabía usted que callar la verdad es mentir? ¿Sabía usted que a veces guardar silencio no es prudencia, porque el que calla otorga? ¿Sabía usted que hay momentos donde sí debe callar, porque es necesario? Todo esto es algo a lo cual le debe dirigir el Espíritu de Dios. El objetivo que querramos lograr en esta vida, bien sea espiritual o material, debe ser alcanzado
a través del testimonio de la vida del creyente. Cuando usted y yo resbalamos y usamos artimañas del mundo, mentimos para obtener un favor, mentimos para algo y luego decimos, es que el fin justifica los medios, es una causa noble, nos estamos resbalando y no estamos bajo la sombra del Omnipotente, porque ya estamos bajo la sombra de lo que el mundo haría en ese lugar. Y usted y yo estamos llamados a confiar y vivir de acuerdo a esa confianza en Dios, para poder decir, mi Dios, ¿en quién confiaré? Alguien un día me hizo un chiste que yo convertí en una ilustración. Iba de la manera siguiente. Un hombre aficionado a las carreras de caballo está en el hipódromo y cada vez que el animal al cual él le apostaba arrancaba, el hombre empezaba a insultar y a vociferar y a decir palabras soeces y decía corre y le decía palabras soeces al caballo y corre y barbaridades. Otro que lo escuchaba le dice, amigo, ¿tú no has pensado que tu actitud es negativa? Que lo que estás es insultando al caballo y quedando mal delante de todos los que te escuchan. ¿Por qué tú más bien no pones ese caballo en las manos de Dios? Cuidado, es solo una ilustración. ¿Por qué tú no pones ese caballo en las manos de Dios? Tampoco estoy avalando el juego del azar, es una ilustración. El hombre se queda pensando y dice, ¿tú crees? Le dice, sí. Pídele que te ayude a que el caballo gane la carrera. Y el hombre dice, puede ser. Para la próxima carrera él dice, pongo este caballo en las manos de Dios, que gane la carrera, que mi caballo gane, y el caballo sale y va avanzando. De último pasa al tercer lugar, ya cerca de la meta pasa al segundo lugar, y a escasos metros de la meta pasa al primer lugar, donde ya se sabía que iba a ganar, y entonces el hombre dice, ahora déjamelo a mí, Dios, y arranca a insultar al caballo. Ese es el problema de muchos de que nosotros, los cristianos, nuestra confianza en Dios se limita al momento en que tenemos que entrar en acción, en el momento en que empezamos a ver que la bendición de Dios se está produciendo y entonces queremos tomarla de las manos de Dios para dirigirla en nuestro propio criterio y costumbre. Y no es así. La bendición de Dios depende 100% de Él y es producto ni siquiera de nuestras oraciones en sí. Nosotros en nuestras oraciones presentamos a Dios nuestras peticiones e inquietudes y también deberíamos oír su consejo. Pero cuando Dios responde positivamente a esto, no es que la oración eficaz del justo puede mucho, por supuesto que sí, pero la oración no manipula a Dios. Tampoco mueve el corazón de Dios como que dice que Dios se apiada de nosotros. No, la oración es una respuesta a una petición llevada con confianza delante de Dios, pero depende y obra por la soberanía, la gracia y la misericordia de Dios. Porque a veces pedimos cosas que parecen buenas y nos frustramos porque no las conseguimos, porque Dios no nos las concede, pero nosotros no conocemos el final de ese camino. Dios sí lo conoce. Todo está encerrado en la gracia, la misericordia, la soberanía y voluntad de Dios. Y si nosotros descansamos en ello, tendremos confianza y podremos decir genuinamente, habitamos al abrigo del Altísimo, por tanto moramos bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía, castillo mío, tú eres mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás de las artimañas del enemigo en todos los aspectos. Tú, como una gallina que protege sus pollos, me cubrirás con tus alas, debajo de ti estaré seguro. En el combate cuerpo a cuerpo, tú serás mi escudo.
pero en todas las circunstancias serás mi escudo y mi protección. Eres escudo y eres adarga. Eso quiere decir diferentes situaciones, diferentes condiciones, no importa cuál sea, tú estás allí. Y tu misericordia contigo y sobre mí. Por tanto, en ti confiaré, no mentiré, no manipularé, no usaré artimañas del mundo, ni recursos que mi mente me dicte. Lo llevaré todo ante ti, mi Dios, porque tú eres mi sombra y mi protección, porque habito al abrigo del Altísimo. Por eso podré tener confianza, por eso podré decir, mi Dios, en quien confiaré, esperanza mía, castillo mío. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Feliz domingo.